Algunos dicen que los perros pueden sentir cosas que no podemos. Amos Rawlins nunca creyó en tal mentira, pero cuando su perro empezó a gritar en el mismo árbol, cada noche empezó a preguntarse si tal vez había algo que ver con ello. Estando en la puerta de su cacería, Amos limpió el suelo de su brazo y miró por su propiedad modesta. El sol se sentaba bajo cazando sombras largas por el suelo duro, en el que pasaría otro día despertando, cerrando puertas y acercándose a su pequeña herda de perros. La vida en este desierto isolado no era fácil, pero era suyo. Y eso significaba todo para un hombre que nunca había adquirido mucho antes. Dusty, su compañero loyal de 3 años, se sentó al lado de él en las paredes maderas, los ojos abiertos y alertados. El perro había estado actuando extraño últimamente, más descansante de lo habitual, acelerando la propiedad con una urgencia que parecía casi humana. Pero no fue hasta que el sol desapareció completamente detrás de las montañas que comenzó el verdadero misterio. A medida que la oscuridad se acercaba a la planta como una blanca pesada, Dusty de repente se abrió de la puerta. El perro se dirigió directamente a la larga árbol de hoja que estaba a unos 5,000 metros de la casa. Sus brancas abiertas se acercaban hacia el cielo lleno de estrellas como dedos rotos. Allí debajo de su tronco antiguo, Dusty comenzó a gritar con una intensidad que hizo que la espalda de Amos se alargara. «¿Qué te ha pasado, chico?», llamó Amos. Pero el perro lo ignoró completamente. Dusty cerró la base del árbol, sus gritos sonando por el paisaje vacío, con una desesperación que parecía casi frágil. El sonido se cortó por el aire de la noche como un aviso, aunque un aviso de lo que Amos no podía decir. Esto había pasado por una semana ahora. Toda la noche, la misma hora, el mismo árbol, el mismo grito desesperado. Amos había revisado el área múltiples veces durante las horas del día, buscando agujeros, cualquier cosa que pudiera explicar la obsesión de su perro. Pero no había nada visible. Solo la tierra llena y las fuertes raíces del viejo agujero que probablemente había estado ahí más tiempo de lo que nadie pudiera recordar. Los vecinos eran pocos y muy lejos en esta parte remota del territorio, pero el viejo Henrik de la propiedad adyacente había mencionado algo triste cuando había parado para comprar suministros. El antiguo dueño de la tierra de Amos, un hombre llamado Colton Miles, había desaparecido sin trazo hace unos 5 años. Un día estaba allí, el próximo día se había ido dejando atrás solo deudas impagadas y preguntas sin respuesta. «Es extraño cómo un hombre puede desaparecer como un fuego», dijo Henrik, rasgando su cabello negro pensamentalmente. Especialmente un hombre que amaba esta tierra tanto como Colton. Amos había comprado la propiedad del oficio territorial para pagar los impuestos, nunca sabiendo la historia completa de lo que había pasado con Miles. Ahora, mirando el ritual nocturno de Dusty, se preguntaba si los dos misterios podrían de alguna manera estar conectados. El grito continuó por casi 1 hora antes de que Dusty finalmente se enloqueciera y regresara a la casa a su trabajo aparentemente completo. Pero mientras Amos se preparaba para dormir, no podía moverse de la sensación de que su perro estaba tratando de decirle algo importante, algo que había escondido junto con cualquier secreto que esta tierra pudiera tener. Mañana decidió tomaría una vista más cercana a ese árbol, realmente examinarlo esta vez, no solo a un vistazo casual. Porque si había una cosa que Amos había aprendido en sus años de vida difícil, era que cuando algo no tenía sentido, normalmente, había una razón valiente para descubrirlo. Pero él no tenía ni idea de que lo que estaba debajo de ese viejo árbol cambiaría todo lo que pensaba que sabía de su calma farmacia y revelaría una verdad que había estado esperando en la oscuridad por demasiado tiempo. El sol del mañana cayó todo en una luz sin perdón. Mientras Amos se dirigía hacia el árbol, una espada se levantó sobre su espalda y determinación se sentó en su palabra. Dusty caminaba junto a él, la cabeza flotando con un emocionamiento que parecía casi aliviado, como si el perro había estado esperando por este momento. Cerca, el árbol era aún más impresionante de lo que aparecía de la casa. El tronco estaba fácilmente a 6 pies, su barco profundamente agarrado y aterrado por cientos de años.
Amos corrió sus manos calizadas por la superficie, sintiéndose por algo inusual cualquier señal que pudiera explicar la obsesión de su perro. Al principio todo parecía normal, solo un viejo árbol y un viejo suelo. Pero luego Dusty comenzó a gritar y a llorar en un lugar específico cerca de la base donde las fuentes masivas crearon una depresión natural en la tierra. El comportamiento del perro estaba diferente esta vez, más enfocado, más urgente, como si estuviese intentando cazar, pero no tenía las herramientas para hacerlo de manera correcta. Amos se sentó y examinó el área más atentamente. El suelo aquí parecía diferente de alguna manera, menos lleno que el terreno alrededor, como si hubiera sido disturbado y se hubiera resuelto. Presionó su pantalón contra él y sintió que le daba un poco, confirmando su suspensión de que algo no estaba muy bien. «¿Qué estás intentando mostrarme, chico?», murmuró. Pero Dusty continuó a llorar en el lugar, su vino creciendo con más intensidad. Amos levantó la espada y la llevó a la tierra. La espada cayó más profundo de lo esperado, teniendo menos resistencia de lo que debería tener en un terreno que parecía tan sólido. Puso con cuidado, retirando pequeños trozos de suelo, a la vez su corazón comenzando a correr, con una mezcla de emoción e incertidumbre. Pero a 2 pies abajo, su espada golpeó una pared impenetrable de árboles gruesos que habían crecido alrededor de lo que estaba oculto por debajo. El sistema de orígenes de los árboles masivos había reclamado el área durante los años, creando un vuelo natural en el que ninguna cantidad de excavación podía penetrar. Amos intentó diferentes ángulos, pero los orígenes eran demasiado gruesos, demasiado intertintos. Pasó de pie y miró arriba a la torre de orígenes, realizando lo que tenía que hacer. El árbol que había guardado este secreto por años tendría que caer si quería descubrir lo que estaba por debajo. Se sintió como un sacrilegio cortando algo tan viejo y majestuoso. Pero el grito insistencial de Dusty le dijo que no había otra opción. Amos retiró su espada del jardín y volvió al árbol con determinación. El primer golpe entró profundo en el barco antiguo, y con cada golpe subseguido, se sintió como si cruzara una línea que nunca podría deshacer. Pero después de una hora de trabajo firme, el gran árbol comenzó a crecer y suavizar. Cuando el árbol finalmente caería en el suelo con un ruido brillante que sonó a través del valle, Amos sintió triunfo y pérdida. Pero cuando el ruido se acalentó, pudo ver que el impacto había disminuido la tierra alrededor del gran árbol antiguo, revelando algo que hizo que su corazón se detuviera. Una caja de madera cruzada parcialmente por una de las raíces, cayendo, pero todavía intacta suficiente para ver lo que estaba dentro. Era una caja de madera de la tamaño de un gran libro cerrado con zapatos de hierro que había rastreado, pero quedado firme. El árbol era oscuro con edad y húmedo, pero todavía intacto a pesar de ser parcialmente dañado por la raíz cayendo. Rastreadas en la tapa, eran los iniciales que hicieron que la sangre de Amos cayera fría. Sime Colton Miles. Amos levantó la caja de madera de donde estaba entre las raíces expuestas, sorprendido por su peso a pesar del daño. Lo que estaba dentro era suficiente para que alguien lo cubriera profundo debajo de las raíces del árbol más fuerte de la propiedad. Sus manos se movieron un poco mientras examinó el simple anillo que lo mantuvo cerrado, sabiendo que abrirlo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera trabajar la corazón para mirar dentro, el sonido de los golpes de cabeza lo hacía congelar. Alguien estaba subiendo el camino a su planta caminando duro y rápido. Los ojos de Dusty se abrieron y empezó a gritar un sonido de alerta bajo, que hizo que los cabellos de Amos se levantaran. A través de la oscuridad de la mañana, Amos podía crear la silueta de un caminador, pero algo sobre la forma en la que el hombre sentaba su carro. La urgencia de su aprocho dijo a Amos que esto no era un llamado social amigable. El árbol de la raíz, cayendo masivo, sería visible desde una distancia, una señal clara de que algo significativo había sucedido en su propiedad. La caja se sintió más pesada en sus manos cuando se dio cuenta de que no era el único que sabía de cuáles secretos habían sido buscados debajo del antiguo árbol de la raíz.
El caminador era un extraño, pero había algo familiar sobre su cara apagada y la forma en la que se llevaba en el asiento. Era un hombre de tal vez 50 años con cabellos negros y ojos que parecían tomar todo a la vez. Lo más incómodo de todos esos ojos se fijaron directamente en la caja en las manos de Amos. «Morning», el extraño llamó mientras llevaba a su perro a un parque cerca del árbol. «Nombre Virgil Granger. Creo que has encontrado algo que me pertenece». Amos apagó la caja más tiguera instintivamente avanzando. Dusty se posicionó entre su maestro y el novio, los brazos levantados y listos para problemas. «Lo encontré en mi tierra». Amos respondió atentamente. Había estado aterrado aquí por años por el aspecto de ello. Virgil se desmontó con la fluida gracia de un hombre que había pasado más tiempo en el asiento que a pie. Eso es, había estado buscándolo aún más tiempo. Se gestionó hacia la caja con la mano enlazada. Colton Miles era mi compañero de negocio. Cuando desapareció, tomó algo que no le pertenecía. Las palabras golpearon a Amos como un golpe físico. Compañero de negocio. Eso significaba que este extraño sabía más de lo que había pasado al propietario anterior, que a nadie más alrededor de estas partes. También significaba que la caja contenía algo de valor suficiente para llevar a un hombre de donde haya estado escondiéndose durante 5 años. ¿Qué tipo de negocio? Amos preguntó, aunque no estaba seguro de que quería saber la respuesta. El sonrisa de Virgil era frío como viento invernadero, el tipo en el que la confianza importa más que la amistad, el tipo en el que la traición tiene consecuencias. Tomó un paso más cerca y Amos notó cómo se abrió la caja lo suficientemente para revelar el mando de un arma. Colton pensaba que podía salir con nuestras ganancias, empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí, pero un hombre no puede salir de su pasado para siempre. Las piezas empezaban a unirse en la mente de Amos, formando una imagen que no le gustaba. Colton Miles no había desaparecido, había estado corriendo de algo o alguien, y ahora que alguien estaba a 10 pies lejos, pidiendo lo que parecía ser las ganancias robadas. «Si esto pertenece a ti, Amos», dijo lentamente, «entonces no te preocupes por explicar lo que hay dentro». La expresión de Virgil se oscureció. «Eso no es cómo funciona, amigo. Algunas cosas son mejor dejadas, sin saber, especialmente para la gente que quiere seguir viviendo pacíficamente en sus pequeñas plantas». La amenaza era clara, pero solo hizo a Amos más determinado para entender lo que había encontrado. Había trabajado demasiado por todo lo que tenía para dejar a algún extraño caminar a su propiedad y hacer exigencias. Más importante más, si Colton Miles había sido desesperado suficiente para buscar esta caja en lugar de tomarla con él, había que haber una buena razón. La oscuridad aquí me llevó directamente a ella. Amos dijo apretando la cabeza de su perro. «Un animal inteligente. Me hace pensar que sabe algo importante sobre lo que pasó con el hombre que vivía aquí». La mano de Virgil se movió más cerca de su arma. «Los perros compran todo tipo de cosas. Eso no significa que entiendan lo que han encontrado, pero Amos estaba empezando a entender más de lo que había dejado». El modo en que Virgil evitó mirar directamente al árbol, la energía nerviosa en su voz, cuando hablaba de la desaparición de Colton, el hecho de que había aparecido a través de horas de la caja siendo descubierta. Esto no era una coincidencia. «Fue una cosa divertida, Amos», murmuró manteniendo su voz casual a pesar de la tensión entre ellos. «Mi vecino mencionó que Colton amaba esta tierra como algo fierce. Dijo que era extraño para un hombre como ese salir y salir sin una palabra». El brazo de Virgil se apretó. «Los hombres hacen cosas extrañas cuando están desesperados o cuando están asustados». Amos contestó. «La pregunta es, ¿qué tenía Colton tan asustado de que prefirió esconder sus secretos que enfrentarlos?» El silencio se estrelló entre ellos como una espada cargada, listo para acercarse a la peor provocación. Dusty también sentía el peligro, su ruido creciendo más profundo y más amenazante. En la distancia, las nubes de tormenta se reunían en el horizonte prometiendo lluvia antes de que el día terminara. Pero la verdadera tormenta estaba aquí debajo del antiguo árbol. Y Amos tenía la certeza creciente.
de que lo que estuviera en la caja determinaría si vivió para ver otro sol. El paro podría haber durado para siempre si no por el movimiento. El perro apuntaba hacia una clúster de rocas a unos 20 millas del árbol, gritando con la misma intensidad frágil que había mostrado la noche anterior. Ambos hombres se volvieron a observar, y en ese momento de distracción, Amos hizo su decisión. Se abrió la clúster de rocas. Dentro de la caja cubierta de hielo que había protegido de la humedad y el tiempo estaba más dinero que Amos había visto en su vida. Estaciones de billetes atascados con hielo, monedas de oro que captaron la luz del mañana, y debajo de todo un libro de piel con páginas amarillas por la edad. Pero fue lo que estaba encima que hizo que su sangre se hundiera fría. Una bandera de un marcial territorial atascada pero inolvidable. «Ahora lo entiendes», dijo Virgil calmamente, habiendo notado el cambio en la expresión. Colton no era solo mi compañero de negocio. Fue un abogado que pasó mal. Amos levantó la bandera con los dedos, sintiendo el peso de su significado. Estaba robando de sus propias investigaciones, no robando, recopilando lo que se debía. La voz de Virgil llevaba a teníamos un arreglo con ciertos emprendedores en el territorio, hombres que valoraban la privacidad sobre la adhesión a la ley territorial. Colton miraría de otro lado y les mostraría su gratitud. El diario se abrió en las manos de Amos, revelando página tras página de registros meticulosos. Nombres, datos, cantidades. Fue una completa recopilación de bribos, pérdidas y corrupción que se retiró por años. Algunos de los nombres eran familiares, miembros respetados del gobierno territorial y de la comunidad. Esto podría destruir el liderazgo de la mitad del territorio, gritaba Amos. Virgil gritaba asombrosamente. ¿Por qué debe desaparecer? Colton se volvió agredido. Empezó a pensar que podía exponer todo y salir al sol como un tipo de héroe. Pero los héroes no duran mucho en este negocio. ¿Así que lo silenciaste? No era una pregunta. Le doy una elección. La misma elección que te doy. La mano de Virgil quedó abierta en su arma ahora. Algunos secretos son demasiado peligrosos para dejar ver la luz del día. Demasiadas personas importantes caerían y la naturaleza absorbe un vacío. El caos que seguiría afectaría a muchos más gente inocente que el arreglo actual nunca ha tenido. Amos miró de vuelta a Dusty, quien había parado a gritar y ahora estaba buceando frágilmente en la base de los rocos. Incluso de esta distancia podía ver algo protrudiendo de la tierra donde su perro estaba trabajando, algo que parecía sospechosamente fabricante o ropa. «Eso es donde lo pones, ¿verdad?», Amos preguntó, su voz varado sobre un grito. Colton no se fue. Nunca dejó esta propiedad. La expresión no cambió, pero su silencio era la respuesta suficiente. La mañana de repente se sentía más fría a pesar del sol. Todo lo que Amos había creído sobre su paz fula planta se estiraba alrededor de él. No estaba solo viviendo en tierra donde la corrupción había sido escondida, sino que estaba viviendo encima de una cárcel. El perro sabía Amos, se dio cuenta que podía oler la muerte debajo de ahí. Por eso continuaba llegando a este árbol cada noche. Los animales tienen instintos mejores que las personas, Virgil agregó. Saben cuando algo no está bien. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? El peso de la caja en las manos se sentía como el peso del mundo se sentía. Una decisión determinaría no solo su destino, sino el destino de todos cuyo nombre estaba escrito en ese diario. Y en algún lugar en la distancia podía escuchar el grito de Dusty, creciendo más urgente, como si el perro sabía que la hora estaba saliendo por todos ellos. Amos cerró la caja con una desesperada lentitud, su mente corriendo por posibilidades que todo parecía terminar en un desastre. Virgil lo observó con atención. Leía cada movimiento como un gambler, estudiando las cuentas de su oponente. El silencio entre ellos se extendió hasta que incluso los pájaros parecieron sentir el peligro y se quedaron en silencio. «No puedo pretender que nunca vi esto», Amos preguntó. «Elegir el camino difícil. Tal vez, pero es el único camino con el que puedo vivir». Amos miró hacia donde Dusty estaba todavía buscando, luego de vuelta al hombre que había llevado la muerte a su propiedad.
Has hecho un error cuando has matado a Colton. ¿Qué es eso? Lo has asesinado demasiado cerca de su evidencia. Un hombre como ese, cuidadoso suficiente para mantener recortes detallados, inteligente suficiente para ocultar la prueba de todo lo que ha hecho mal. Él no te habría confiado para mantener ese dinero a salvo. Amos agarró la caja. Esto nunca fue sobre las bribas o la corrupción. Esto fue su política de aseguramiento. Los ojos de Virgil se abrieron. ¿De qué hablas? Amos abrió el libro a una página cerca de la espalda, donde la escritura cambió de recortes detallados a escribimientos. Él sabía que ibas a venir por él. Dice aquí que han escondido copias de todo en 3 lugares diferentes. Esta caja fue solo la briba. Estás mintiendo. Llévalo tú mismo. Amos tiró el libro hacia Virgil, quien lo atrapó instintivamente. Virgil era más inteligente de lo que le diste crédito. Él sabía que si algo sucediera a él, alguien eventualmente encontraría esta caja. Y cuando lo hicieran, tendrían suficiente información para traer a cabo toda tu operación. El rostro se abrió cuando escogió los últimos recortes. En realidad, Virgil había preparado su propia muerte documentando no solo la corrupción en la que participó, sino también las amenazas que recibió, la presión que sentía para quedarse quieto, y lo peor de todo, Virgil's real nombre y la ubicación de su escuadrón. Incluso si eso es verdad, Virgil dijo, su voz ahora menos confiante. Esas otras copias nunca podrían estar encontradas. Tal vez no, pero vas a pasar el resto de tu vida preguntando. Cada toque en tu puerta, cada extraño que te mira 2 veces, cada vez que alguien mencione al gobierno territorial, te preguntarás si hoy es el día en que todo se cae. Amos podía ver la duda crecer en los ojos de Virgil. El hombre había vivido por violencia y intimidación por tanto tiempo, que el prospecto de la guerra psicológica claramente lo hundió, pero eso no lo hizo menos peligroso. Hay otra manera. Amos continuó presionando su ventaja. Vas a salir de aquí hoy y nunca vuelvas. No intentes encontrar las otras copias. No amenaces a nadie más que pueda encontrar esta información. Solo desaparezca como deberías haber hecho 5 años atrás. ¿Y qué pasa con la caja? Esa es mi decisión a tomar. Tal vez la convertiré en las autoridades territoriales. Tal vez la cubriré de nuevo y dejaré a los perros dormidos mentir, pero no será tu elección más. Virgil quedó quieto por un momento pesando sus opciones. A lo lejos, Dusty había parado a buscar y estaba sentado quietamente cerca de lo que Amos ahora sabía sería el lugar final de. El perro parecía entender que su trabajo estaba hecho, que la verdad que había intentado revelar finalmente estaba llegando a la luz. No tienes idea de lo que estás arruinando. Virgil, finalmente. Las personas llamadas en ese diario no perdonan y no olvidan. Si la palabra sale sobre lo que Colton estaba planeando exponer, van a venir para ti. Entonces, supongo que debería estar preparado para visitantes. Amos arruinó su espada haciendo claro que no tenía miedo a defender lo que era suyo. Pero al menos voy a poder dormir a la noche sabiendo que no dejé un asesino salir de justicia. Las nubes de tormenta por delante habían crecido más oscuras y los primeros grandes trozos de lluvia empezaban a caer. Virgil miró al cielo luego de vuelta a Amos, y algo en su expresión sugirió que estaba calculando las posibilidades que no estaban en su favor. Pero los hombres más peligrosos son a menudo los que tienen nada que perder. Y Amos estaba a punto de descubrir justo cuánto Virgil estaba dispuesto a ir a guardar sus secretos. La lluvia empezó a caer más fuerte, convirtiéndose en humedad alrededor de ellos y haciendo que el momento se sintiera aún más omino. La mano de Virgil se levantó sobre su arma y Amos podía ver la lucha interna que se estaba jugando entre las características del hombre. 5 años de correr, 5 años de mirar sobre su espalda y ahora todo se ha ido a un agricultor y a su perro al lado de un viejo árbol. «¿Crees que estás siendo noble?», dijo Virgil, su voz varamente audible sobre el aumento de la lluvia. «Pero no tienes idea de lo que Colton realmente era. El hombre no era un héroe reformado intentando hacer las cosas correctas. Estaba planeando matarlo a cada persona en ese diario uno a uno, hasta que tenía suficiente dinero para desaparecer para siempre».
Amos limpió la lluvia de sus ojos, nunca sacándolas de Virgil. Puede ser así, pero eso no te da el derecho de jugar como juzgado y ejecutor, ¿verdad? La risa de Virgil era dura y fría. ¿Quieres saber lo que tu precioso Colton planeaba hacer con todo ese dinero negro? Él iba a comprar una nueva identidad y comenzar el proceso de nuevo en California. Un hombre que vendiera justicia por oro no es un hombre que vale la pena. Las palabras estallaron porque sonaban con el tono de la verdad. Amos había estado tan enfocado en la corrupción y el asesinato que no había considerado qué tipo de hombre Colton realmente era. Pero incluso cuando la duda se creó en su mente, se mantuvo firme a sus principios. 2 errores no hacen un derecho, dijo simplemente. Y matarlo seguramente no solucionó nada. Virgil dibujó su arma con velocidad practicada, pero en lugar de ponerlo en Amos, lo mantuvo a su lado. No lo hizo. Solo creó un problema mayor. Porque ahora hay 3 lugares con evidencia que podrían destruir la mitad del territorio. Y no tengo idea de dónde están los otros 2 escondidos. Ese es el momento en el que Amos notó algo que hizo su corazón correr. Dusty había dejado su posición por las rocas, y ahora estaba detrás de Virgil, los ojos levantados y los dientes abiertos. El perro se encircó durante su conversación usando el terreno natural a su favor. Fue como si el animal entendiera que su maestro necesitaba protección. Aquí es lo que va a pasar. Virgil continuó levantando su arma hacia Amos. Me vas a dar esa caja, y luego me vas a ayudar a buscar esta propiedad hasta que encontremos alguna clave sobre dónde Colton escondió la otra evidencia. Y si cooperas, tal vez vivirás a ver mañana. Pero Virgil había hecho un error fatal. Había subestimado la relación entre un hombre y su perro. Dusty se lanzó a las piernas con toda la furia de un animal protegido, defendiéndose de su paquete. Virgil se acercó hacia atrás, acercándose mientras intentaba mantener su equilibrio en el suelo. La arma se despegó, pero el disparo se fue a la locura, golpeando el tronco del árbol y enviando la fiebre volando. Amos no perdió la oportunidad. Elevó la espada en un largo arco, conectándose con el brazo de Virgil y enviando la arma girando por el aire para llegar a algún lugar en el graso alto. Dusty mantuvo su ataque gritando y apretando al hombre que había amenazado a su maestro. «Cállate tu perro», dijo Amos. La espada se levantó y estaba lista para atacar de nuevo si necesario. «Dame una buena razón por la que debería». La lluvia estaba cayendo en las hojas ahora, convirtiendo el suelo en un campo de batalla. Ambos hombres se acercaron, pero el desconforto físico no era nada comparado con el peso emocional del momento. Todo lo que había sido oculto durante 5 años, finalmente se había convertido en luz, y no se volvió. Pero cuando Amos miró al hombre que había traído tanta muerte y corrupción a su pacífica planta, se dio cuenta de que esta confrontación era solo el comienzo de sus problemas. La tormenta se movía alrededor de ellos cuando Amos hizo la decisión más difícil de su vida. Podía terminar esto aquí y ahora, usar la espada para silenciar a Virgil para siempre, y ocultar la verdad junto con el hombre que había matado para guardarla. Pero eso le haría nada mejor que los leyes corruptos y los crímenes cuyos nombres llenaban el diario de Colton. «Dusty de vuelta», comandó, y su perro leal desesperadamente salió de Virgil, aunque quedó alerta y listo para atacar de nuevo si necesario. Virgil luchó con sus pies cruzando su brazo herido y mirando a Amos con odio indisgustoso. «No tienes idea de lo que has empezado». «Tal vez no, pero sé cómo va a terminar». Amos se acercó a su bolsa y sacó una pieza de papel que había sido atascada entre las páginas del diario de Colton. «Mientras tú me atrevías, encontré esto. Una mapa mostrando las localizaciones de los 3 lugares». Los ojos de Virgil se abrieron al reconocer la escritura en el papel. «Imposible. He buscado su cuerpo, su casa, todo. Tú buscaste lugares obvios, pero Colton era más inteligente que eso. Se ocultó este mapa en el lugar en el que sabía que nunca te mirarías con atención, mezclado con la evidencia que intentabas destruir. Amos a un oficial corrupto en el territorio, incluyendo recortes detallados de tus propios crímenes.
La derrota en la expresión fue completa. 5 años de correr, 5 años de matar y de intimidar y todo, había sido por nada. La verdad estaba todavía ahí afuera esperando para ser descubierta. ¿Qué quieres?, preguntó Virgil con voz vacía. Justicia. Real justicia, no la versión corrupta que tú y tus amigos han estado pedaleando. Amos folgó el mapa y lo puso de vuelta en su bolso. Vas a salir de aquí y te convertirás en el marcial territorial en la capital. Vas a confesar el asesinato de Colton y proporcionar testimonio sobre cada oficial que has atrapado o intimidado. Y si lo refiero a Amos, gestionó hacia las rocas donde Dusty había estado buscando. Entonces voy a buscar lo que queda de Colton junto con cualquier evidencia que te conecte a su muerte. Y voy a asegurar que las copias de este jornal y mapa alcanzan a cada honesto abogado en 3 territorios. Vas a pasar el resto de tu vida corta siendo asesinado por hombres que no aprecian ser traicionados. La lluvia estaba empezando a brillar, pero el daño se había hecho. Ambos hombres estaban secados estando en un paisaje que había sido transformado por la tormenta. Pero más que el clima, había cambiado el equilibrio de poder, había cambiado completamente. Virgil miró alrededor de la propiedad una última vez, tomando en cuenta el árbol de azote que había ocultado la evidencia de Colton, las rocas que marcaron su muro y el modesto farmacéutico donde un hombre honesto había encontrado una conspiración que alcanzó los niveles más altos del gobierno territorial. Nunca estarás a salvo, dijo finalmente. Incluso si confieso, incluso si los oficiales corrompidos se retiran, hay otros hombres que ganan del caos y no se preocupen de eliminar a cualquiera que amenace sus intereses. Entonces supongo que es mejor que quede alerta. Amos agarró su espada de nuevo, haciendo claro que estaba preparado para defender su tierra y sus principios sin importar qué venía. Pero prefiero vivir peligrosamente como un hombre honesto, que seguramente como un corrupto. Virgil retiró su carro que había caminado durante la confrontación, pero no había llegado tan lejos. Al levantarse, miró de vuelta a Amos una última vez. Colton pensaba que estaba siendo inteligente también. Mira dónde lo llevó quizás, pero al menos intentó hacer lo correcto al final. Eso es más de lo que se puede decir. Sin otra palabra, Virgil acercó su carro y corrió desapareciendo en la lluvia y en la sombra, como un fantasma volviéndose a lo que sea el infierno que había espantado a Amos. Amos observó hasta que estaba completamente fuera de vista, luego volvió su atención a la caja que había empezado todo. El dinero iba a las autoridades, y el territorio tendría la oportunidad de empezar de nuevo con liderazgo honesto. No sería fácil, y seguramente habría más peligro por delante, pero era la cosa correcta para hacerlo. Dusty caminó y se sentó al lado de su maestro, la cabeza flotando a pesar de la lluvia. El perro parecía entender que su largo vigilante finalmente había terminado, que el secreto que había guardado debajo del viejo árbol finalmente había sido revelado. Cuando las nubes de tormenta empezaron a romperse y las primeras sombras del sol se rompieron, Amos hizo planes para dar a Colton Miles una búsqueda correcta. El hombre había sido corrupto y selfista, pero en sus últimos días había intentado hacer amendas. Eso tenía que contar por algo. Estando allí en la humedad y la lluvia, rodeado por la evidencia de corrupción y asesinato a Amos Rawlins, nunca había sentido más seguro de quién era y de lo que estaba a su lado. Su perro había llevado a él a una verdad que necesitaba ser contada, y ningún tamaño de amenaza o intimidación lo impediría de decirlo. El viejo árbol había perdido en el suelo que finalmente había dejado sus secretos, y en algún lugar en la distancia las nubes de tormenta ya estaban reuniéndose para la próxima batalla en la lucha entre justicia y corrupción en la frontera. Si disfrutaste de esta historia de misterio y justicia, por favor considera suscribirte a nuestro canal y dejar un súper comentario si esta historia te ha resonado. Nos ayuda a traer más historias compelentes de la frontera y de la historia de coraje y consecuencia en el viejo occidente.